Muy bien, hermano. Ya está grabando. Gracias. Pasa a vosotros, amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias por estar nuevamente en su clase de homilética, en donde daremos los primeros pasos para tener presentaciones de la palabra del Señor con excelencia y con calidad. Ser efectivos, lograr de esa manera persuadir, convencer, que es nuestro propósito en buena ley. Que Dios les bendiga. Una vez más, bienvenidos a todos los que se están integrando. Vamos a empezar con una oración y les suplico que me acompañen. Amoroso y bendito Padre Celestial, nos ponemos en tus manos en esta hermosa oportunidad para que seas tú quien nos dirijas en todo lo que hemos de decir, todo lo que hemos de hablar, los pensamientos que deseamos transmitir, a fin de que cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan, conforme el estudio que desarrollemos, teniendo, Señor, la oportunidad de conocer los aspectos importantes de lo que implica la predicación del Evangelio. Sé tú con nosotros, haznos proclamadores, heraldos efectivos, que te sirvan, Señor, con todo el corazón, llenos de tu Espíritu Santo y con el único propósito, bendito Padre, de traer más almas delante de ti. Nos ponemos pues en tus manos en toda esta sesión que vamos a tener con tus hijos, pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Empezamos, hermanos y hermanas, compartiéndoles desde ya nuestra presentación que hemos venido trabajando. Y hoy pasamos a una parte que hemos titulado, y en el folleto aparece, como las partes de un sermón. Ahí vamos a conocer acerca de la introducción de un sermón, acerca de la discusión, desarrollo o cuerpo, como se le desee llamar, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Y también vamos a hablar acerca de la conclusión. Permítanme adelantar que hoy, aunque vamos a hablar acerca de cada una de estas, es nuestro objetivo de clase de hoy, vamos a hacer bastante énfasis en la introducción y esperamos poder abordarla de una manera efectiva. De igual manera, pues vamos a apuntarle también a la conclusión, porque ambas son de vital importancia a la hora de una disertación. Para empezar, la introducción es precisamente para eso, para poder empezar, para poder darnos a conocer, para poder dar las pautas de la lección o del estudio o de la predicación. Y tiene como propósito captar la atención de los oyentes. Voy a regresar a la imagen, perdón. Captar la atención de los oyentes para que dejen de pensar en otras cosas, de enfocar sus pensamientos para que se interesen en el tema a tratar. Recuerden ustedes que pues los hermanos llegan al templo o a la transmisión o a donde sea, todavía con algunas cosillas en la mente, pues si hay una dirección eficaz y efectiva que los ha conducido por el momento de adoración hasta la predicación, pues enhorabuena, se nos facilitan las cosas, o por lo menos así debería de ser. Si no la hay, sino que directamente entramos al auditorio, entonces nosotros tenemos que tener la habilidad, aprender la habilidad y pedirle a Dios que nos dé la habilidad de poder captar la atención de los hermanos de entradita. La introducción es importantísima dentro de la predicación. Podemos perder al auditorio fácilmente si no tenemos una buena introducción preparada. Así que la introducción de un sermón, de una predicación, de una cápsula misma, de cualquier disertación, de una clase de escuela sabática inclusive, ¿verdad? Que aunque su género es un poco diferente, pero podemos aplicarlo también acá, debe de ser bien trabajada, bien preparada, a fin de que captemos la atención de los oyentes. Sobre todo se complica cuando no hubo una dirección, por ejemplo, o que nos haya introducido al tema en donde el director se haya preocupado por empezar a hablar a la congregación acerca de lo que se va a tratar en la predicación. Si no existe eso, entonces nosotros tenemos la labor de hacer que el auditorio deje de pensar en la
estufa que se quedó prendida, ¿sí? O que tiene dudas la hermana si la dejó prendida, en la comida de los perritos, en que le van a llevar una encomienda a la casa ese día sábado o día de culto, etcétera. Cuantas cosas que pudieran estar todavía en la mente de los hermanos, nosotros debemos de luchar porque esa introducción tenga tal impacto que pueda abstraerlos de ahí y llevarlos a donde nosotros queremos, que es aquí, delante, con un tema que tiene también su propósito, pero que tiene una introducción cuyo objetivo es enfocar sus pensamientos para que se interesen en el tema a tratar. También puede ser, hermanos, que haya habido una dirección de culto que no haya logrado el introducir a los hermanos al tema, entonces pues prácticamente ahí partimos de cero o tal vez menos, entonces podría ser un poco más lo que tengamos que invertir para que los hermanos traigan sus pensamientos a donde nosotros queremos llevarlos. Así que el inicio siempre es importante. Para los hermanos varones, por ejemplo, ustedes saben, hermanos, que cuando uno toma un vehículo, sobre todo si es mecánico, la primera siempre es una velocidad fuerte, potente, que hace que el vehículo salga del estado estático en que se encontraba al primer movimiento. De ahí en adelante ya todo es más sencillo, pero por eso la primera debe de tener fortaleza. Igual las hermanas saben que cuando el niño va a la escuela por primera vez hay que ponerle mucha atención. Ya cuando es su segundo grado, tercer grado, no sé, entonces ya el niño tiene cierta rutina, cierta facilidad para él mismo realizar sus tareas, pero lo inicial siempre es muy, muy importante. Así que en una predicación debemos de considerar estas ideas que son comunes, populares para nosotros, para traerlas y hacer ver que la introducción es muy importante. Hablando de la introducción, también debemos de considerar ciertas cualidades. Sencilla, atractiva, cortés, ¿sí? Que tenga también cierta brevedad y que tenga obviamente íntima relación con el sermón. Recuerdo un buen predicador acá en la iglesia, el hermano, aun cuando no tenía una introducción que fuese precisamente, que tuviera precisamente una relación con el tema, con el sermón, siempre sus introducciones, que eran bíblicas, él tomaba un texto de la Biblia, eran muy atractivas. Conseguía textos muy, muy interesantes, muy llamativos, y su técnica para introducirse y captar la atención del auditorio era leer ese texto, argumentarlo brevemente, muy breve, y luego decía, bueno, el tema que vamos a tratar es tal. Entonces, cuando ya había captado la atención de nosotros, los congregantes, él empezaba a disertar y a dar su tema. Debe de ser sencilla y atractiva. Debe de ser cortés. En su folleto, pues nos menciona esta característica, es el numeral 3 del inciso B, página 6, para los que tienen el folleto grande del IMC. Y ahí menciona esta característica, ¿no? En Pablo, cuando él se presenta ahí a los atenienses, así como en Cesarea. Quisiera pedir a algún hermano que nos lea, como lo hemos venido haciendo, el que pueda abrir ahí su micrófono, Hechos 17, 22 y 23, y alguien que nos lea Hechos 24, y vamos a leer solo el 10, 24, 10. Si hay alguien, aquí vamos a ver ejemplos de cortesía, como Pablo se introduce. Pablo es un gran orador que en todos sus discursos nos puede dejar mucha enseñanza, y es conveniente que nosotros los revisemos y los comprendamos perfectamente en esta estructura de la que estamos hablando: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Alguien tiene Hechos capítulo, qué les dije? 17, 22 y 23. Por favor, abre su micrófono y le escuchamos. Una hermana, algún varón que nos ayude y que veamos que una de las cualidades de la introducción debe de ser 17, ¿cuánto es, hermano? Perdón. 17:22, hermano Rodolfo, por favor, 17:22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses
en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, Versículo al que 23. vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El 23 también, hermano Rodolfito, por favor. Sí, sí, el 23 leí Ah, lo ahorita. leyó también. Perfecto. Sí, Gracias, hermano. Noten ustedes la cortesía, ¿verdad? Les hace ver que son muy religiosos. Si usted gusta, los halaga, ¿sí? Aparte de ser cortés, él los halaga, hace ver que esa parte está muy bien, pero pues ustedes ya conocen el relato, pues les hace ver que a ese Dios conocido es al que él presenta y que les conviene conocer al Dios de los judíos. Así que él entra con cortesía. Nosotros debemos de considerar eso también en nuestra introducción. Además de ser sencilla, atractiva, debe tener íntima relación con el sermón, o si no es así, pues puede ser una introducción como la que hacía mi hermano que yo les mencionaba, muy, muy atractiva. Debe ser cortés, debe ser breve. También había pedido otra cita, 24:10 del libro de los Hechos, Así algún hermano. dice, pastor, Adelante, 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 Joseph. habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Correcto. Entonces, antes de entrar a su defensa, a su discurso, que por cierto, además de ser una defensa, es una predicación del Evangelio, Pablo viene y hace ver bien allá al gobernante en aquella oportunidad, hace ver hace entender que es una persona con experiencia, con conocimiento, con justicia. Él es cortés. Entonces, esta parte es la que nos ejemplifica la palabra del Señor muy, muy atinadamente, porque no podemos entrar de una manera, si ustedes gustan, grotesca, poco preparada, insensible, ¿sí? Imaginemos que vamos a un hospital, sabemos que hay dolor, que hay tristeza, y empezamos con una introducción que les dice, bueno, es que esto es por el pecado, que la enfermedad viene por el pecado. Eso sería totalmente descortés, totalmente insensible. Así que nosotros debemos de pensar, planificar. La homilética tiene que ver mucho con la planificación. Planificar el sermón, y parte del sermón es la introducción, que como ya hemos dicho es clave dentro del desarrollo del mismo. Debe de ser breve también, ¿verdad? No más del 5, del 3% del programa, o algo así, pues algo corto, sí, que nos permita solo dar paso a lo que viene más adelante, y no que se convierta en una introducción tal que de una vez absorba totalmente a los hermanos, ¿no? Hay un cuerpo, hay una parte importante, un desarrollo, un cuerpo, una discusión, como dice nuestro folleto, que la cual, por cierto, nuestra iglesia está muy acostumbrada a esperar, a anhelar, a disfrutar, en donde nosotros con habilidad y con textos, con todas las herramientas que nos da la homilética, las ilustraciones, los contextos, podemos llegar a aclarar en la mente de los hermanos y finalmente llegar a comprometerlos con una conclusión. Ya vamos a hablar de eso. Continuamos. Hablando de la introducción, pues hay varias fuentes a considerar. Las que menciona el folleto son el mismo texto, el contexto, las circunstancias que se están dando, por ejemplo, hoy en día, en el tema de la pandemia, la geografía bíblica, del lugar de donde vamos a narrar, ¿no? Por ejemplo, pues, si se habla de Palestina, pues cómo es Palestina, qué características tiene como punto geográfico entre África, Europa y el área del Oriente, etcétera. Las costumbres bíblicas, eso puede ser un buen punto de partida. Si vamos a hablar, por ejemplo, del pan y del vino en la cena del Señor, pues conocer las costumbres, cuánto se apreciaba el pan, cuán común era el vino. El escritor Pablo, Lucas, perdón, voy a revisar la imagen, Pablo, Lucas o quien sea, puede ser la ocasión, tanto la ocasión bíblica como también la ocasión que se estaba dando ya en el momento del texto.
Así como yo les mencionaba, las circunstancias pueden ser las circunstancias del texto o las circunstancias actuales, si es que es un tema social, si es que vamos a tratar, se recuerdan ustedes, siempre dentro del ámbito bíblico, por supuesto, como explicábamos en la clase anterior, pero un tema social, que como pudiera ser el alcoholismo o ahorita la depresión, ¿verdad? Producto de la pandemia. Entonces las circunstancias, datos estadísticos de Guatemala, de Latinoamérica, etcétera. Entonces todas esas circunstancias o ocasiones pueden ayudarnos a hacer una bonita introducción. Un refrán, ¿verdad? Empezar con un refrán. Hermanos, recuerdo en este momento que tenemos el dicho de los abuelos, más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso puede ser una introducción que ya hace traer a los hermanos de donde estaban, en la circunstancia que estaban, repito, con la estufa que no saben si se dejó prendida, con el perro que no se sabe si se dejó con alimento, y traerlos al campo donde ustedes quieren que ellos estén, donde ustedes quieren que ellos aprendan, donde ustedes quieren que ellos se comprometan. Un refrán, cosas vistas, lo que usted vivió, por ejemplo, una situación apremiante de fe, de manifestación divina, milagrosa que haya vivido en esos días. Claro, no es totalmente el tema del sermón, sino que es la introducción, un 5 o 10% del mismo, introductorio para atraer, captar la atención de los hermanos. Cosas oídas o imaginadas que podrían ser de utilidad. Esas pueden ser las fuentes que todos podemos aprovechar para hacer una bonita introducción. Hablemos de la discusión, o sea, el desarrollo de nuestra charla, de nuestra conversación con los hermanos, de nuestro sermón. La discusión también tiene ciertas cualidades. Estas son un poco más complejas porque obviamente, pues como les decía, sobre todo en nuestro caso, en nuestra iglesia que es tan bíblica, espera bastante de nosotros. Nosotros les ofrecemos el día sábado, por ejemplo, pues ellos esperan riqueza acerca del día sábado. Y pues el desarrollo, discusión, cuerpo, o como le quieran llamar ustedes, tema, como les quieran llamar, a la parte central de nuestro sermón, debe demostrar claridad de pensamientos. Si hay algo, hermanos, que ustedes mismos a la hora de investigar para preparar su sermón no entendieron, no lo aborden. Uno, hermanos, no siempre entiende todos los aspectos. Por ejemplo, del sábado, ¿verdad? Y hay un texto del sábado que a ustedes les ha gustado mucho, que se lo oyeron predicar a un hermano ministro, a un hermano extranjero, etcétera. Pero ustedes no lo entienden, no lo comprenden, no lo dominan, no se los van a poder dar a los hermanos, no se los vamos a poder dar. No va a haber claridad en nuestros pensamientos. Entonces, mejor lo dejamos ahí, le pedimos al Señor que nos dé más sabiduría, que nos dé más de su espíritu para entenderlo en una futura oportunidad. Créame, va a haber una futura oportunidad para abordar ese texto. Tener una transición natural entre puntos es otra cualidad que debe de tener el discurso. Sí, para esto se utilizan las llamadas palabras clave, palabras que le permiten a usted enlazar un pensamiento con otro. Sobre todo esto es muy útil, muy necesario tenerlo cuando se da un sermón temático. Recuérdense que ya hablamos de esto, tenemos dos tipos de sermones temáticos, el bíblico y el social. Yo les ponía como ejemplo en la clase anterior que en el bíblico uno pudiera hacer la oración. Entonces, la oración tiene muchos aspectos, ¿sí? Ustedes van a empezar probablemente definiendo qué es la oración, ¿sí? Luego, tal vez otro pensamiento que pudiera venirles a la mente es cómo oraba Jesús, luego cómo oraron los discípulos, y entonces en todo ese trayecto ustedes van dejando ciertas palabras claves para enlazar en la oratoria, en el momento en que ustedes prediquen un subtema con el otro subtema, con el siguiente y luego con la conclusión. Debe de haber una transición natural entre puntos y todo esto debe de ser idealmente planificado. Claro, a veces, ya lo hemos mencionado, pues se rompe la planeación porque el momento lo amerita, pero esas son las excepciones. Ustedes en este curso, hermanos, el objetivo es que aprendamos a planificar nuestro sermón. La homilética
es esta ciencia de hacer sermones hermosos, sermones que impacten, sermones efectivos, que convenzan, que persuadan a los hermanos y que les convenza y que nos convenza a nosotros de hacer un cambio en nuestra vida. Debe demostrar la discusión, convicción y pasión. Y otra vez ahí, nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no está convencido de algo en cuanto al sábado, por ejemplo, de un texto que no comprende, no va a mostrar jamás convicción. Lo va a poder hacer cuando usted está convencido, cuando usted lo ha vivido y que esa vivencia le permite ser a usted un predicador eficiente, poderoso. Jesús, si ustedes se recuerdan, tenía esa característica, porque él no era como los fariseos que decían y no hacían, sino que lo que él predicaba, él ya lo había ejecutado. Y digo, lo había ejecutado porque, por ejemplo, en el lavatorio de pies, él lava los pies de los discípulos y luego pregunta qué ha hecho y luego les da el sermón y les hace ver que deben de vivir en humildad, ¿sí? Pero él ya lo había practicado. Entonces nadie le podía decir, mira, tú lo dices, pero no lo vives, es un sermón vacío. No, Jesús ya lo había vivido, ya lo había practicado. De igual manera, pues él requiere el bautismo, pero él mismo ya se había bautizado, aunque no requería el bautismo, por no tener pecado. Entonces nosotros vemos que la predicación de Jesús, el discurso de Jesús, es poderoso porque demuestra convicción y pasión a la hora de darlo a los hermanos. Con ilustraciones relacionadas, siempre hay necesidad de echar mano de una u otra ilustración, que puede ser desde una gráfica hasta un cartel, y pasando también por los refranes, pasando por las fábulas, pasando por otro tipo de herramientas, metáforas que pudiéramos utilizar y aprovechar, y nuestras mismas vivencias, las cuales deben de utilizarse con cierta mesura para que nosotros no aparezcamos como excelentes, porque el único excelente siempre es Cristo. Pero es válido, totalmente válido, que nosotros utilicemos nuestras vivencias y anécdotas para poder dar ejemplo de algo que se hizo mal, por ejemplo, o de algo que fue útil para nosotros en nuestra vida y que podemos testificar de ello. Recuerden, aún los apóstoles fueron seleccionados por el Señor por tener esta característica de poder dar testimonio de lo que Dios había hecho, por ejemplo, en un iracundo Pedro, que ahora es líder de la iglesia. Incluir lo prometido en el tema, definitivamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que atender a lo que se ofreció. Y máxime, si no lo ofrecimos nosotros, si no fue el pastor que nos invitó o el pastor de la iglesia que dice, bueno, hermana, en la femenil, pues tenemos este plan junto ahí con la hermana presidenta, ¿verdad? Y deseamos que se predique a las hermanas acerca de la educación de los niños. Entonces, no nos vayamos por la tangente, sino vamos al punto de atender la educación de los niños. Que se incluya eso porque el mismo pastor tal vez hizo publicidad, porque también la hermana de presidenta la hizo y entonces han invitado, tal vez hasta hay visitas, ¿verdad? Y lo que menos hacemos es hablar acerca del tema. Recuerdo una oportunidad, se le pidió a un hermano, a un hermano que predicara un tema sobre una parábola, y prácticamente la leyó y de ahí se puso a predicar otras cosas, ¿verdad? Y no era realmente el objetivo. Nosotros debemos de incluir en el tema lo que se ha prometido, lo que se ha ofrecido, a fin de satisfacer esa necesidad, porque en muchos casos puede estar o debería de estar obedeciendo a la necesidad que hay en una comunidad de fe, y el pastor lo sabe, el pastor por eso nos pidió ese tema, y pues nosotros no podemos ir por otro lado. Debe demostrar unidad, que esto pues se une mucho con el tema de la transición natural, que se entienda que es un mismo tema, solo que visto desde diferentes aspectos, diferentes ángulos del mismo. La discusión también tiene ciertas divisiones que nosotros debemos de considerar en el folleto. Perdón, voy a regresar, hermanos, es que a veces la presentación se me anticipa. En nuestro folleto nos indica que pues tenemos que considerar esas divisiones
que deben de contener unidad. Cada punto, dice el folleto, debe tener relación con otros a fin de que haya un progreso y transición natural de un punto a otro. Recordamos que es una de las cualidades que tiene. Debe de haber claridad y brevedad también en este desarrollo. Sí, mira, a veces nosotros nos afanamos un poquito, hermanos, porque queremos dar mucho contenido a los hermanos, muchos textos, muchas ideas, y nosotros mismos nos paramos enredando ahí con tantísimo. ¿Por qué no pensar de que va a haber otra oportunidad y que allá incluiremos otras ideas? Entonces, solo seleccionemos ciertas ideas, desarrollémoslas bien, llevemos una transición adecuada entre ideas y presentémoslas con claridad y con brevedad. Y de igual manera, pues debe de tener relación, se debe seguir, dice acá el folleto, estrictamente el argumento del texto. Para esto se sugiere un estudio cuidadoso. Esto es más sencillo cuando tenemos una predicación narrativa. Se recuerdan que también tenemos la bíblica narrativa, que explicamos hace 8 días, eran 3, ¿sí? Una de ellas la narrativa, que nos permite, conforme se desarrolla la narración, ir hablando acerca de los diferentes aspectos, principios, errores que pudieron haber por los diferentes actores que están dentro de esa narrativa. Así que la discusión tiene ciertas divisiones, ustedes lo pueden subdividir, pueden hacer esquemas para eso, para quienes les gustan los esquemas. Bueno, este es un aspecto, este es otro aspecto, y al final voy a llegar a este, o puede ser un bosquejo escrito. De eso ya vamos a poder hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Pero debe de tener, las divisiones deben de tener estas características. Finalmente, con relación a la discusión, el tema que vayamos a desarrollar debe de, dice acá, de generalmente ser hallado en el texto, llamativo pero no sensacional, corto pero dentro del contenido. El tema que vayamos a exponer, que estemos desarrollando, debe proponer unidad, debe encerrar el pensamiento más importante del mensaje, debe ser propositivo. La discusión debe tener vitalidad y debe de tener pertinencia, definitivamente. Cada uno de nosotros considere, por favor, todo esto a la hora de que vamos a desarrollar el tema, sea narrativa, como ya mencioné, sea una temática social, sea una temática bíblica. Debemos de considerar que, por ejemplo, debe ser corto. Hablar, por ejemplo, del alcoholismo, hermanos. Pues eso es para charlas, ¿verdad? Para conocimiento vasto, ¿verdad? Pero debemos de estar claros, repito, que no pues, podemos dar a todo a los hermanos, ni nosotros podemos abarcar todo, ni los hermanos pueden absorber todo. Entonces, la temática, entonces, debe de ser, tener todas estas cualidades, ¿sí? Ser hallada en el texto, llamativa, pero no sensacional. Lo sensacional lo podríamos dejar para el título del tema que vamos a discutir, que vamos a desarrollar. Ahí tal vez podemos poner un título llamativo. Yo hace algunos días me tocó predicar y entonces me preguntaban los hermanos de la transmisión cuál era el título y yo dije es Moisés contra Goliat. Y entonces me dijeron, no, hombre, es que no es Moisés, es David. No, pero es que mi tema se llama Moisés contra Goliat porque es precisamente la figura, esto era una figura, eso nunca se dio, es un anacronismo pensar en eso porque fueron diferentes tiempos, tanto Moisés como Goliat, pero hubo un Goliat en la época de Moisés. Entonces yo aproveché eso para ponerle Moisés contra Goliat y tratar de llamar la atención. Eso sensacional se lo dejamos al título del tema, pero el tema en sí pues tiene que ser llamativo, pero no sensacional. Hacer ver, por ejemplo, en ese caso, la fe de Moisés, que es un hombre ya viejo, peleó contra Og, que era un hombre de más de 4 metros de altura. Así que debe de proponer unidad, etcétera, debe tener vitalidad y debe ser pertinente, ¿verdad? Porque ese tema, por ejemplo, se disertó hace poco en el ambiente de la fe que nos hace tanta falta en estos momentos de pandemia. Muy bien. Finalmente hablemos de la conclusión y luego vamos a entrar a una dinámica que espero que les guste, ¿sí? Hablemos de la conclusión brevemente. Aunque aquí lo abordamos brevemente, porque pues en nuestro folleto así aparece, yo quisiera invitarles a que vengamos y consideremos que la conclusión es muy importante.
Ya vamos a abordar esto, como les digo, cuando escuchemos un video por ahí. El propósito de la conclusión es resumir, hacer una aplicación personal, que cada uno de los que nos oye tenga ese compromiso, haga ese compromiso, un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes, que sea pertinente, que sea candente. Llegamos a una parte propositiva en donde nosotros queremos que haya un resultado después de todo lo que hemos trabajado en el sermón, realizable en la vida diaria, por supuesto, definitivamente sí tiene que ser, si no, pues no tiene sentido, debe de ser invitacional, la conclusión debe estar en íntima relación con el tema, no nada que ver, no, al contrario, tiene que estar en íntima relación con el tema, puede ser a manera de resumen con ciertos puntos importantes de todo el desarrollo de la temática. Obviamente debe de ser oportuna y hay que prepararla, hay que estudiarla e idealmente memorizarla, o si usted quiere leerla, pero de una forma atractiva, de una forma llamativa que convenza a los hermanos. Muy bien, dejamos hasta ahí esta presentación. Hermana Marisa, les suplico que dejamos ahí la grabación porque quiero seguirles compartiendo ahora, pero un